Bienvenidos nuevamente a mis colecciones. En el día de hoy les tengo un libro recomendado, Las venas abiertas de América Latina de Eduardo Galeano. Este libro magnífico ha sido expuesto y enseñado en muchas universidades en Colombia y en Latinoamérica, con el fin de reconocer la historia y de saber el gran potencial de recursos que tenía Latinoamérica desde la antigüedad. Podemos ver que los países desarrollados, que en este momento nuestras grandes potencias, se desarrollaron a base de nosotros, como poder decir un colombiano a costillas de nosotros, donde nosotros teníamos toda esa gran riqueza, todo ese gran potencial y toda esa gran capacidad de desarrollarnos y de tener nuestra propia industria y abastecernos nosotros mismos. Aún existe esa explotación, vivimos en la misma pobreza, tenemos en realidad los mismos problemas sociales, tenemos en muchos casos, somos dominados por otros países y seguimos siendo explotados, donde muchos ecosistemas están a punto de colapsar o de desaparecer. Esto nos lleva a entender que muchas especies animales oriundas de nuestra Colombia están en peligro de extinción. Vamos a empezar hablando acerca de uno de los capítulos más enriquecedores, diciendo que pues todo el libro nos enriquece en nuestro conocimiento acerca de la historia de Latinoamérica. Empezamos hablando de lo que es la economía norteamericana, que necesita de los minerales de América. Este libro nos empieza contando acerca de que los astronautas habían impreso las primeras huellas humanas sobre la superficie de la Luna. Y en julio de 1969, el padre de la hazaña, Werner, este personaje, anunciaba a la prensa que los Estados Unidos de América se proponía instalar una lejana estación en el espacio, con propósitos más bien cercanos. Desde esta maravillosa plataforma, pues se observa numerosas riquezas de la Tierra. El petróleo sigue siendo el principal combustible de nuestro tiempo, y los norteamericanos importaban la séptima parte del petróleo que consumían. Para matar necesitaban balas, y esas balas obviamente pues necesitaban el cobre necesario. Los Estados Unidos compran esas fronteras de la quinta parte del cobre que gastan. Se está utilizando para una forma que no debería utilizarse, solamente para la guerra. Si nosotros dijéramos que se utilizara para una forma que ayudara a toda la sociedad, pues uno diría sí se está utilizando de una buena manera. Nuestras necesidades de materia prima pues están en constante aumento a medida que la población se expandía y su nivel de vida subía. Al mismo tiempo, pues los recursos domésticos se agotaban. Los laboratorios científicos del gobierno y de las universidades y de las grandes corporaciones pues avergonzaban la imaginación con el ritmo febril de sus invenciones y sus descubrimientos. Pero la nueva tecnología no ha encontrado la manera de prescindir de los materiales básicos que la naturaleza y solo ella le proporciona. Esa es una parte muy principal. Otra parte es el subsuelo, también, que produce golpes de estado, revoluciones, historias de espías y las aventuras en la selva amazónica. En Brasil, los espléndidos yacimientos de hierro. Además de eso, la experiencia del oro perdido en Minas de Gerais, oro blanco, oro negro, oro podrido. Escribió el poeta Manuel Bandeira: no ha servido como se ve para nada. Brasil continúa despojándose gratis de sus fuentes naturales de desarrollo. Una empresa quedó totalmente autorizada para llevar el zinc bruto, para elaborarlo en sus refinadas laboratorios extranjeros. El Estado, nada menos que el 1,5% del valor de ventas del mineral. En Venezuela, el gran lago de petróleo de la Standard tiene su asiento en la mayoría de la misión militar norteamericana
de América Latina. Esta era la gran fuente enriquecedora pues, de Venezuela. Esto abastecía la mayor parte pues, de sus minerales estratégicos, que se consideraban el valor crítico para su potencial de la guerra. Mientras tanto, Estados Unidos dependía de las fuerzas o fuentes extranjeras, el motor de retropulsión, la turbina pues, de gas, los reactores nucleares, tienen hoy una gran enorme influencia sobre la demanda de materiales que solo pueden ser obtenidos en el exterior. La imperiosa necesidad de minerales estratégicos imprescindibles para salvaguardar el poder militar y atómico de los Estados Unidos aparece claramente vinculada a la compra masiva de tierras por medio de generales fraudulentos en la Amazonía brasileña. Los informes y las fotografías obtenidas en el levantamiento de la extensión y la profundidad de las riquezas secretas de la Amazonía fueron puestos en manos de empresas privadas interesadas pues, en el asunto, gracias a los buenos servicios de Geological Survey del gobierno de los Estados Unidos. Eso lo podemos encontrar en esta revista. Aquí encontramos estas imágenes que hace poco tiempo fueron publicadas, pero en unos inicios no fueron expuestas a la noción pública. No está de más advertir que la Amazonía es la zona de mayor extensión entre todos los desiertos del planeta habitables para el hombre. El control de la natalidad se puso en práctica y en este grandioso espacio vacío se evitó la competencia demográfica de los muchos escasos brasileños que en remotos rincones de la selva y de las planicies inmensas viven y se reproducen. Otro punto es el químico alemán que derrotó a los vencedores de la Guerra del Pacífico. La historia de Salitre, su auge y su caída, resulta muy ilustrativa de la duración ilusoria de la prosperidad latinoamericana en el mercado mundial. El siempre efímero soplo de las glorias y el espeso siempre perdurable de las catástrofes. La población europea crecía vertiginosamente y se hacía imprescindible otorgar una vida a los suelos cansados para que la producción de alimentos pudiera aumentar en la proporción de pareja. Ahí es donde empieza el aumento de la población y la misma necesidad de alimento. Pero la tierra ya se sentía cansada de tanta explotación por parte de estas grandes potencias. La Guerra del Pacífico estalló en 1879 y duró hasta 1883. Las Fuerzas Armadas chilenas, que ya desde 1879 habían ocupado también los puertos peruanos de la región de Salitre. Fin de la victoria en Lima, y al día siguiente pues la fortaleza del Callao se rindió y la derrota provocó mutilación y sangría en Perú. Eso fue un hecho que marcó la historia. La economía de la nación perdió sus principales recursos y se paralizaron las fuerzas productivas. Cayó la moneda, se cerró el crédito en el exterior. En vísperas de la Primera Guerra Mundial, 2/3 del ingreso de la nación de Chile provenía de la exportación de los nitratos. Pero la pampa salitrera era más ancha, ajena que nunca. Y entonces un químico alemán derrotó desde su laboratorio a los generales que habían triunfado años atrás en los campos de batalla. El perfeccionamiento del proceso Haber-Bosch produjo nitratos fijándolos en el nitrógeno del aire, desplazó al salitre definitivamente y provocó la estrepitosa caída de la economía chilena. Ahora otra parte son los dientes de cobre sobre Chile. El cobre no demoró mucho en ocupar el lugar del salitre, o sea, pues, como decirlo así, ser reemplazado como viga maestra de la economía chilena, al tiempo que la hegemonía británica
cedía paso al dominio de los Estados Unidos. En vísperas de la crisis del 29, las inversiones norteamericanas en Chile ascendían ya más de 400 millones de dólares, casi destinados a la explotación y el transporte de cobre. La guerra bacteriológica de la derecha, planificada campaña de propaganda destinada a sembrar el terror para evitar la nacionalización del cobre y las demás reformas de la estructura anunciadas desde la izquierda, habían sido tan intensas como las elecciones anteriores. Los Estados Unidos, por su parte, con las piernas presas en la trampa de la guerra del sudeste asiático, no han ocultado el malestar oficial ante la marcha de los acontecimientos en el sur de la gran cordillera de los Andes. El imperialismo atraviesa las primeras etapas. Estas etapas nos llevan a un nuevo ciclo crítico, cuyos signos se han hecho claros en la economía y que hasta ahora persisten, y su función de la policía mundial se hace cada vez más cara y más difícil. Muy distinta era, y por cierto, la situación del azúcar cubano 12 años atrás, destinada enteramente al mercado norteamericano y por entero dependiente de los precios norteamericanos, todo lo largo de las faldas de la cordillera. Chile posee pues las mayores reservas de cobre del mundo, cosa que otros países no lo obtienen, y esto resulta un factor adicional para estimular la explotación. Los mineros de estaño por debajo y por encima de la tierra. Esa es otra parte de nuestro bello libro. Cómo los mineros de estaño por debajo y por encima de la tierra luchaban y trabajaban a sol, de día a sol, y muchas veces sin importar su salud morían, y aún así eran considerados los esclavos. Hace poco menos de un siglo, un hombre medio muerto de hambre peleaba contra las rocas en medio de las desolaciones del altiplano de Bolivia. Potosí, podemos hablar de Potosí. La dinamita estalló cuando él se acercó a recoger los pedazos de piedra triturados en la explosión. Quedó deslumbrado, tenía en sus manos trozos figurantes de veta de estaño más rica en el mundo. El estaño podía marchar directamente en veta al puerto sin necesidad de sufrir ningún proceso de concentración. La nacionalización de las fuentes de producción de cualquier materia prima no es como la enseña la dolorosa experiencia. Un país puede seguir tal condenado a la impotencia como siempre, aunque se haya hecho nominalmente dueño de su subsuelo. El despojo del estaño no ha sido más que el ejercicio de un derecho natural de los países ricos. Los norteamericanos compran la mayor parte del estaño que se refina en el planeta para mantener a raya los precios, periódicamente amenaza con lanzar al mercado enormes reservas de mineral. En estas tierras áridas y pedregosas, casi 4.000 metros de altura, donde pues no crece el pasto y donde hasta la gente tiene el oscuro color del estaño, los hombres sufren su obligado ayuno y no conocer la fiesta del mundo, porque ellos son sometidos a trabajar. Ellos no hacen como lo hacemos a veces los norteamericanos en la actualidad, que nuestra vida también se encarga de una parte de ocio. Ahí también se veía en ese periodo que pues el colectivo del servicio de agua no hay que esperar el momento en que el agua llegue y llega y apurarse, sino tenían que hacer la cola, recoger el agua de la pila pública en lantas de gasolina y tinajas, y la comida pues en cierta parte no era como ellos la merecían. Pues en la superficie los trabajadores independientes usaban una picota y pesados combos de 12 libras, imagínense 12 libras uno a cuestas, para pelear contra la roca exactamente igual, de 100 años, y quimbaletes, cribras, cernidores para concentrar el mineral en el cachimina que llamaban.
Otra parte de nuestro libro, que es muy interesante, son los dientes de hierro sobre Brasil. Los Estados Unidos pagan más barato el hierro que reciben de Brasil que de Venezuela, extraen de su, y además de lo que extraen de su propio subsuelo. Pero esta no es la clave de la desesperación norteamericana por apoderarse de los yacimientos de hierro del exterior. La captura o el control de las minas fue la frontera que constituyó un negocio. El pueblo norteamericano observó con ansiedad las dificultades políticas y económicas por las cuales había estado atravesado la gran nación, y admirado la resuelta voluntad de la comunidad brasilera para solucionar esas dificultades. En los yacimientos de hierro de la Cera de Carajas es un ejemplo, y en la Amazonía principalmente. Otra parte del libro es el petróleo, las maldiciones y las hazañas. El petróleo es como el gas natural, el principal combustible de cuantos ponen en marcha el mundo contemporáneo, y una materia prima creciente importante para la industria química y el material estratégico primordial para las actividades militares. Química, claro, el material estratégico primordial. También hablamos de las finalidades que venden el petróleo, ayuda a las subsidiarias que lo refinan y venden los combustibles a las distintas distribuciones que se le ameritan. Además, posee oleoductos y gran parte de flota petrolera en los 7 mares. Se manipulan, en este caso sabemos que se manipulan los precios a nivel mundial para reducir pues, los impuestos a pagar y aumentar las ganancias del petróleo crudo, que aumenta siempre o disminuye su precio. Además de esto, podemos ver que estas corporaciones multinacionales no pertenecen a múltiples naciones donde operan. Son multinacionales más simplemente en la medida en que los 4 puntos cardinales arrastran grandes caudales de petróleo. Los defensores de Petrobras habla el libro que es una empresa y recuerda la iniciativa que pues era una empresa privada que tenía el campo libre. No se había ocupado del petróleo brasilero antes de 1953 y procuraba devolver la frágil memoria del público, un episodio bien ilustrativo de la buena voluntad de los monopolios. El petróleo no ha provocado solamente golpes de Estado en América Latina, también desencadenó la guerra en el Chaco en 1932 entre los dos pueblos más pobres de América del Sur. América Latina es una caja de sorpresas. No se agota nunca la capacidad de asombro de esta región torturada por el mundo. En los Andes, el nacionalismo militar ha resurgido con ímpetu, con un río subterráneo largamente escondido. Ese hermoso capítulo espero que sea de gran reflexión. Y ese es mi libro recomendado de la semana. Pueden encontrar también una crítica en esta revista. Me pueden escribir a mis redes sociales y yo les puedo compartir las librerías disponibles. Yo soy Andrés Lizarazo y estuve nuevamente con ustedes en Colecciones History de Colombia y Latinoamérica.